Buenos días, mi nombre es Laura Alexandra Valencia Patiño, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes y hoy para la asignatura de Planeación y Gestión Educativa estaré realizando una breve explicación sobre la gestión educativa y el liderazgo en el contexto colombiano. Espero que sea de su agrado. En primer lugar, y realizando la introducción del tema, es necesario entender que hablar de planificación educativa implica hablar de un conjunto de esfuerzos organizados de varias índoles, desde lo social, pasando por lo económico, concluyendo por el método científico. Para ello se requieren optimizar los recursos en que los contextos están relacionados. Cabe anotar que en Colombia y en los países latinoamericanos los contextos se caracterizan por la precariedad y la burocracia y se olvida el fin inmediato de la educación que tiene como objetivo formar personas críticas, reflexivas y autónomas, seres socialmente competentes que reconozcan sus derechos y que se reconozcan como seres diversos. Para ello, la escuela y en realidad todo lo que tiene que ver con los procesos de educación tiene que partir de una planeación educativa muy específica que lea realidades y que transforme contextos. Ahora bien, hablando de definiciones de planeación educativa, lo primero que hay que tener en cuenta es que se entiende la planeación educativa como la acción de gestionar las actividades de una institución educativa en todas sus dimensiones. Cuando hablamos de todas sus dimensiones, hablamos de una educación integral que intervenga tanto la academia como el componente social y cultural. Entonces, dentro del componente académico, la planeación es la encargada de analizar metodologías de enseñanza, calendario escolar, vacaciones, actividades extracurriculares, así también como la formación docente y todo lo relacionado con la gestión curricular. Desde el ámbito social y cultural, pues el espectro es mucho más amplio porque acá es necesario tener en cuenta las políticas educativas, la administración y la gestión de procesos, y en este aspecto es vital el liderazgo que ejerzan los directivos y que ejerza los ministerios de educación con respecto a qué tipo de educación se quiere brindar a nuestros estudiantes. Ahora bien, dentro del ámbito de gestión educativa y liderazgo hay que tener dos aspectos importantes. Primero, la contextualización y segundo, la transformación social. Sin estos dos elementos, suena un poco imposible hablar de gestión educativa, porque la gestión educativa debe leer un contexto y debe partir de un diagnóstico real y consciente del tipo de educación que se quiere ofrecer. Entonces entendemos la contextualización como la capacidad que debe tener el ente educativo para mejorar los ambientes de aprendizaje en la escuela y cumplir con las proyecciones importantes en la educación, en cuanto a los números y en cuanto también a la calidad y en cuanto a la transformación de la sociedad. Y este nos conduce a la transformación social. ¿Por qué? Porque la educación debe buscar transformar la sociedad teniendo en cuenta los avances de la sociedad y los avances de la ciencia y estar en correspondencia con el mundo globalizado. Para ello, los estudiantes deben identificarse como sujetos activos, miembros de una comunidad determinada. Asimismo, se hace vital entender el rol de los participantes dentro de la gestión educativa y pedagógica, porque a través de ello se busca garantizar la pertinencia social, económica, política y cultural de la educación. Entonces podemos entender que dentro de los participantes encontramos los participantes internos, que son los directivos docentes y estudiantes y todos los miembros de la comunidad educativa, que hacen parte directa del proceso educativo. Aquí también encontramos a los profesores, orientadores y rectores. En cambio, en el ámbito externo encontramos la parte política de la educación, que serían las secretarías de educación, las gobernaciones, en el caso, por ejemplo, de Colombia, las alcaldías, y también aquí entran los padres de familia, la comunidad educativa, y también entra la ayuda de la empresa pública y privada como parte importante como garantes del proceso educativo. Un aspecto un poco olvidado dentro de la gestión de planeación educativa y pedagógica es el liderazgo educacional, porque si bien es necesario hablar de recursos y es necesario hablar de políticas de administración educativa, también es necesario formar a los docentes y a los directivos en liderazgo, desde tres aspectos principales: toma de decisiones, conocimiento y voluntad y acción coordinada. Estos tres ítems garantizan que el proceso educativo se lleve de manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque el directivo docente debe estar en la capacidad de tomar decisiones haciendo un diagnóstico complejo de la situación. Aparte de eso, debe tener el conocimiento, la sapiencia sobre las normas de educación y sobre la didáctica.
pero asimismo debe tener la voluntad y debe ser un empoderado de su vocación al momento de tener en cuenta cuál es la importancia de la educación en la construcción de una sociedad. Y por último, debe tener una acción coordinada, debe ser el puente entre los participantes externos y los participantes internos del proceso académico y del proceso educativo. Continuando con la reflexión sobre la planeación educativa y pedagógica, hay tres ítems que son importantes a la hora de hablar de ese tema tan trascendental para la globalización y para la consolidación del proceso educativo en una sociedad como la colombiana. El primero es que la persona encargada de la planeación educativa debe tener la habilidad de comunicar ideas. Aparte de eso, debe tener entusiasmo para convencer, porque necesita de la activación, necesita la participación directa de los miembros del proceso educativo, y también debe tener la habilidad de tomar decisiones. Para la planeación educativa se necesita trabajar en equipo, se necesita tener información constante, asimismo, planificación constante, y esa planificación constante debe ir de la mano de una evaluación constante que nos permita hacer una lista de chequeo sobre las fallas y sobre los aciertos de la planeación. Asimismo, se debe analizar rigurosamente el cumplimiento y la mejora de objetivos con el fin de optimizar recursos. Dentro de la planeación educativa y pedagógica, la gestión curricular ocupa una parte vital del proceso. ¿Por qué? Porque es la encargada de la organización curricular, de la preparación, de todo lo que tiene que ver con los estándares, los derechos básicos del aprendizaje, la acción y la participación del docente en el aula, que es el centro del proceso educativo, y la implementación de las mallas curriculares y de los saberes básicos que un estudiante debe tener. Asimismo, esto va de la mano con la convivencia social, el apoyo al estudiante. Entonces aquí hablamos de convivencia y hablamos de la formación personal transversalizada por los elementos educativos. Esto se debe ver enfocado en unos resultados y para que se miden a través de la satisfacción de la comunidad. Y para ello se debe tener un liderazgo. Ese liderazgo debe estar reflejado en una visión estratégica y debe haber una planificación sobre la información de análisis. Y para realizar todo el proceso anteriormente mencionado, pues necesitamos unos recursos. Cuando estamos hablando de recursos, no solamente nos estamos refiriendo a recursos monetarios o financieros, sino que también tenemos que hacer un diagnóstico del recurso humano y de sus capacidades. Ese es el recurso más importante al momento de realizar una acción de planeación educativa, ya que de él depende el éxito del proceso. También hablamos de materiales tecnológicos, de procesos y de soportes. En este aspecto es importante citar Alarcón en el año 2013, el cual nos comenta que la excelencia en la gestión de la formación parte siempre de una gestión educativa y didáctica que se materializa en el trabajo a través de las exigencias del mundo laboral y de la mano con los avances científicos y tecnológicos. Teniendo en cuenta la era en que estamos, no se puede hablar de una educación que no esté intervenida por los avances científicos y tecnológicos. Para concluir, es importante tener en cuenta que en contextos como el colombiano, la gestión educativa se ve reflejada en el óptimo funcionamiento de las instituciones y va de lo micro a lo macro, porque una institución funciona bien si hay políticas educativas desde el gobierno, desde las administraciones, desde los ministerios, que se encarguen de analizar y de garantizar un proceso de educación óptimo, con el fin de fortalecer las prácticas educativas. Teniendo en cuenta que la práctica educativa es un proceso tan integral, se necesita hacer una evaluación cualificada de todos los recursos que se requieren para ello, teniendo en cuenta que el recurso humano siempre va a ser el más importante. Entonces, en contextos como Colombia es importante hacer una evaluación del recurso humano, es importante capacitar docentes con maestrías y con doctorados. También es vital hacer una lectura del contexto, qué es lo que se está enseñando y para qué se está enseñando, cuál es el objetivo de lo que estamos enseñando. Porque para nadie es un secreto que en Colombia en las pruebas externas pues los resultados no han sido los más óptimos. Entonces, con el fin de poder garantizar una educación que en serio transforme la sociedad y que organice la sociedad de una manera mucho más asertiva en cuanto a sus procesos y en cuanto a su axiología. Para ello se necesita tener un recurso humano dentro de la planeación educativa que garantice el éxito. Espero que les haya gustado mi video y estoy muy atenta a sus sugerencias.